Saludos queridos amigos, volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4. Estamos hablando con don Sebastián Sansón, gerente del Hospital San Roque Maspalomas. Por cierto, don Sebastián, recuerdo que la primera vez que estuvo hasta aquí le recordé aquella marca de maletines, ¿se acuerda? Sí. Que todavía conservo yo uno de esos. Yo pensé que tenía usted algo que ver con la fábrica o con, sí, o con la familia o con el apellido. Usted me dijo que no. Usted me dijo que no. Habíamos hablado de la medicina española, habíamos hablado de la medicina americana, pero ¿a qué nivel se encuentra la medicina canaria? La medicina canaria, pues mire, recientemente ha salido publicado el barómetro sanitario que mide el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos con el servicio sanitario. La sanidad canaria es la última de España. ¿La última? Sí, la peor valorada por los conciudadanos. Escasamente aprueba, creo que la nota que refleja el estudio es un 5,5. Sin embargo... ¿Influye la distancia o es otra cosa? No, son los ciudadanos. Son la percepción de los ciudadanos, evidentemente, respecto a la sanidad. Además, ese estudio lo tenemos ahí, estamos intentando hacer un pequeño resumen. Creo que trae incluso series históricas y muestra el deterioro que se ha producido en la apreciación ciudadana de la sanidad pública en los últimos 10 años. En concreto en la Comunidad Canaria hay otras comunidades, como por ejemplo el País Vasco, donde el índice de satisfacción es altísimo. Es altísimo. En contraposición a eso, la patronal de sanidad privada, que se llama el IDI, hace un estudio a nivel nacional y nos da a los centros de gestión privada de Canarias una nota superior al 7,5. Pues entonces no está tan mal como no, pues, la apreciación ciudadana. Hombre, vamos a ver, yo creo que también las cosas se tienen que colocar en coyuntura. Ha sido una época durísima de recortes. Seguimos en crisis todavía, por mucho que digan lo contrario, señor Rajoy y compañía, pero seguimos en crisis. Son crecimientos muy débiles y además, independientemente de que el ciclo se modifique, la recaudación impositiva de un ciclo alcista no se notará hasta el 2017, sí, o sea que sectores como servicios sociales o sanidad o educación, que son altamente dependientes del presupuesto público, les queda todavía un año y medio de travesía del desierto. En esa coyuntura de recorte, pues es lógico que la apreciación ciudadana se deteriore. Evidentemente, las noticias que estamos viendo de la sanidad, pues es que casi no hay ninguna positiva. Es decir, cuando no hay colapsos en urgencias, son obras inacabadas, son listas de espera interminables. Yo creo que se entra también en una dinámica que al ciudadano le hace desconfiar un poco del estado de la sanidad. Don Sebastián, ¿cuántas veces ha oído usted a un enfermo decir, caramba, me descuentan esto de mi hoja de salario para luego tener esta medicina? Produce ironía, yo lo he oído, Sí, sí. Y de hecho en la radio me han llamado. De hecho, esta mañana cuando anuncié voy a pasar entrevistado a Sebastián Sansón, gerente del Hospital Maspalomas, una señora me llamó y dice, pregúntele ¿por qué no descuenta tanto dinero de la seguridad para pago presuntamente de la seguridad social y sin embargo luego resulta que para obtener una pomada y tal tengo que pagar no sé cuánto? Bueno, el tema de los copagos, yo también creo que fue una medida errónea porque se había demostrado en otros sitios que no funcionaba. No funcionaba y el ahorro es mínimo. Yo creo que el principal problema en Canarias es la lista de espera y el colapso hospitalario. Aquí está habiendo una frecuentación excesiva de urgencias como consecuencia de la lista de espera de consulta. ¿Pero por qué se produce la lista de espera? Porque el ciudadano canario es maniático, es decir, tengo un simple dolor de cabeza y ya inmediatamente tengo que ir al médico. Y resulta que no tienes nada. No creo que sea especialmente. Somos maniáticos. Yo creo que hay una gestión inadecuada. Es decir, hay una gestión inadecuada básicamente de la atención primaria. Entonces, como usted en la atención primaria no recibe el trato, como dijo esa señora, que cree que se le debe dispensar, pues al carajo, me voy al Negrín o me voy al Insular y me salto el centro de salud. Si me dan una consulta para el especialista dentro de 20 meses
pues intento colarme por urgencia. Al final, ¿qué estoy provocando? Otro colapso. Otro colapso. Pero, sin embargo, yo he visto un fenómeno curiosísimo. Claro, gente que se lo puede pagar, que por no ir a la medicina pública, teniendo perfectamente derecho, prefiere ir a uno de estos centros médicos que proliferan ya como rosquillas, estos mini centros médicos, que por cierto muchas veces regentados por profesionales que no son ni siquiera gente nuestra, para pagar por una simple consulta 70 euros, para que te diga, pues mira, lo que tienes es una cefalea, o lo que tienes es un simple esguince. Pues mira, parece que no se necesita alforja, digo yo. No, yo la verdad creo que ese modelo de consulta privada que existió fuera del ámbito clínico, hospitalario, la crisis la ha pasado factura duramente. Yo creo a estos mini pequeños consultorios. Sí, lo creo, y además creo que que viene provocado por dos cosas. Una, porque las nuevas generaciones de médicos que se están formando crecen en entornos hospitalarios donde ellos desarrollan la especialidad. Por lo tanto, cuando quieren trabajar se encuentran mucho más cómodos, ya sea en consulta tal, dentro de un ámbito hospitalario. Donde se han preparado. Efectivamente. Y en segundo lugar, obviamente, porque la crisis a ese tipo de paciente que he podido pagar, pues también le ha pasado factura. Eso es. Decía antes en la primera parte de la entrevista que precisamente la lista de espera obedece a la falta de dotación de la atención primaria. ¿Qué queda de aquel médico de familia privado? Yo lo viví, y creo que usted también. Sí. El médico del pueblo que era el pobre terminaba siendo Jesucristo porque nos salvaba. Sí. ¿Qué queda de aquello? Yo viví en Aruca. Amigo mío, pues usted lo vivió igual que yo. A los 6 años. ¿Qué queda de eso? Bueno, pues la versión de ese médico debería estar en el centro de... En el centro de atención primaria. Efectivamente. Perfecto. Pero si no se está dando, es decir, creo que, y vuelvo a las declaraciones de Carmen Nuez, es decir, ella hablaba de que, claro, si el centro de salud consiste en un profesional, en muchos casos extranjero, con título homologado, lo que sea, que hace guardias o tiene contratos eventuales, sencillamente para cubrir una plaza en el centro de salud, y un auxiliar con material deficiente, en muchos casos con instalaciones. Hay muchos centros de salud que no están en condiciones ahora mismo de recibir pacientes. Entonces, bueno, pues vamos a echarle una pensada. Igual estos profesionales se sentirían mucho más a gusto, más arropados en un hospital comarcal, con la dotación que fuera adecuada al núcleo poblacional que atiende. Voy a contar una anécdota que me ocurrió hoy. Una señora me llamó y me dijo que ¿por qué no hay un servicio para señora en el ambulatorio que está en Mogán, en el consultorio médico que está en Mogán Casco? Un simple servicio para señora, que es lo más elemental. Cuando me dijo aquello, yo pensé que, no sé si estaba en Canarias o estaba en Afganistán, no lo sé. No, pero es real. Pero eso desde el punto de vista del paciente, pero también el profesional se siente frustrado. Claro. Está hablando de gente, pues eso, que ha invertido muchísimo tiempo de su vida en estudiar y que está colocado, por muy vocacional que sea, en una infraestructura inadecuada, con medios obsoletos o deficientes. Es una cadena que genera frustración. Es decir, yo, por mucha voluntad que le tenga, me acabaré frustrando de estar en esa dinámica. Trato mal al paciente, el paciente huye de mí, satura el hospital. Entonces alguien va a tener que poner freno a esa cadena. Es decir, y si en Tenerife, que la diferencia de población en extensión en la isla evidentemente sí, caben 2 hospitales comarcales, norte-sur, igual en Gran Canaria alguien tendría que pensar que esa comarca del noroeste, Guía, Gáldar, Aruca, Agaete, pues merece un hospital de la dotación que sea, es decir, porque tampoco los estados de las finanzas públicas están para... Pero creo que igual alguien debe pensar que vale más la pena igual sacar el centro de salud del casco de Mogán, que estaba diciendo, y potenciar las consultas pues del Hospital San Roque de Maspalomas, por ejemplo. Nosotros teníamos en el contrato que todos los especialistas de la zona sureste de la sanidad pública pasaban consultas gratuitamente, podían pasar gratuitamente consultas en el hospital. Las instalaciones del hospital se les cedían a cambio de que las pruebas, obviamente, que el especialista indicara, se hicieran en el propio hospital, por agilidad del paciente. Sí. Bueno, pues todo eso no se ha llevado a cabo, pues igual es el momento de que
oiga, si reformar el centro de salud del municipio X, el que sea, me cuesta tanto y no tenemos ese dinero, pues igual vamos a pensar dónde puedo trasladar esas consultas que no le supongan menoscabo a los ciudadanos de ese municipio, se sientan atendidos, agilizo la lista de espera, gano calidad y el profesional está más contento. Pues alguien tendrá que tomar ese tipo de medidas. La primera vez le pregunté, le conté lo que me había ocurrido a mí precisamente visitando el Hospital San Roque Maspalomas, en un esguince que tenía. Me trató un médico cubano maravilloso, la verdad, sinceramente. Me faltó ser de ciencia para apuntarme en medicina, porque me explicó algo insólito la primera vez. Esto es la radiografía, esto aquí, aquello parecía un ajedrez. Pero yo posiblemente salí más tranquilo porque vi lo que había dentro. ¿Por qué esa leyenda urbana y por qué esa mala prensa que tiene determinados médicos de otros países cuando son contratados por entidades, por ejemplo, de la calidad del Hospital San Roque Maspalomas? Yo, sinceramente, y por duro que suena, a mí me parece que en algunos casos se trata de xenofobia. Se trata de Yo siempre he pensado pura xenofobia, y me parece que hay una serie de profesionales que creen o que no se han dado cuenta de que estamos en una economía globalizada, igual que yo contrato a los mejores. Efectivamente, sí, yo como gerente me podría ir a Ámsterdam a trabajar o a Londres y espero ser recibido normalmente, y yo no miro el pasaporte de nadie que contrato en el hospital, lo que miro es el sigue existiendo todavía esa xenofobia. Ahí esa... Pero por parte incluso de la clásica clase médica, determinada clase médica nuestra, no por el paciente, por los mismos profesionales. Es cierto. Vamos a ver, obviamente el origen de una persona, sea médico, agricultor, transportista, marca ciertos patrones de comportamiento que tiene. Oiga, pues el alemán es como es, el sajón es como es, el británico y los latinos somos como son, pero eso no tiene nada que ver con la formación o la capacidad que tenga. Es decir, yo en estos 4 años que llevo desempeñando funciones en San Roque Maspalomas, me he encontrado a médicos cubanos o dominicanos que tenemos brillantísimos, médicos andaluces desastrosos, cirujanos catalanes magníficos, internistas gran canarios de lujo, internistas madrileños horrorosos. Pues, oiga, ¿Ha visto de todo? He visto de todo y no tienen nada que ver ni con el pasaporte, ni con el color de la piel, ni con el acento. Cada persona es un mundo y son gente, es decir, si tiene la formación adecuada, da lo mismo donde sea. ¿Cómo selecciona, por ejemplo, el Hospital San Roque Maspalomas, cómo selecciona el profesional a la hora de contratarlo? ¿Va a su currículum? ¿Va a los másteres que ha hecho? ¿O lo pone a prueba? No, nosotros la fórmula de contratación, por lo menos en el sur, es... Me estoy refiriendo concretamente a Maspalomas. Que supongo que será la misma Las Palmas. Vía currículum y con un contrato laboral inicial de 6 meses. En esos 6 meses, una vez el currículum, es normalmente don Pedro el que hace el primer filtro y después se deriva al jefe de servicio, donde el profesional va a desarrollar su trabajo con el visto bueno de ambos, si se llega a un acuerdo económico, es mi papel en este caso. Ahí entra ya la figura de gerente. Sí. Tiene todo el mundo un contrato de 6 meses y después de esos 6 meses nos sentamos a hablar si las dos partes estamos contentas con el desarrollo de ambos, se hace indefinido, se le propone un plan de incentivos aparte de su salario en función... Bueno, cada servicio tiene unos parámetros de rendimiento y de incentivación, tanto económicos como profesionales. Es decir, por ejemplo, no miramos el punto de vista de la gestión, pero sí estamos implementando como uno de los mecanismos de premio la formación a determinados profesionales. El médico que trabaja en Hospital San Roque Maspalomas, como el mismo que trabaja en la familia sanitaria San Roque, ¿está en continuo reciclaje? ¿Hacen ustedes cursos especiales? ¿Los hacen asistir a másteres para reciclarse? Enfermería, congresos y demás. Personal sanitario, sí. El personal médico queda a su criterio.
nosotros como modelo de retribución en especie, por así decirlo, en algunos casos les damos la opción de abonar total o parcialmente determinados cursos de gestión, básicamente. Estupendo. Los congresos son algo en que los médicos ellos mismos, no, obviamente un profesional, esta es una profesión que están en un reciclaje permanente, quien no se queda atrás. Dice que no se actualiza muere. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que supongo ustedes hacen estadísticas? Cada departamento, no sé cada cuánto tiempo o cada año le da una memoria sobre las patologías que en esa especialidad han entrado en esos despachos o en esos departamentos. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes o quizás la más común en Canarias? Respiratoria. Respiratoria. O sea, que tenemos, dicen, la mejor clínica del mundo y tenemos esa patología respiratoria. Sí. ¿Parece una contradicción? Parece una contradicción, pero yo esto sí lo hablé alguna vez con don Pedro y tiene que ver con la prolongación de la edad de vida, de la esperanza de vida de las personas. Esperanza de vida, claro. Es decir, el EPOC o las insuficiencias pulmonares o respiratorias son, digamos, la enfermedad moderna de nuestro tiempo, algo a lo que probablemente nuestros abuelos no llegaban porque no tenían una esperanza de vida tan prolongada. El segundo hecho después de... ¿Me ha sorprendido eso? Sí. La respiratoria. Sí. Y después el segundo factor siempre son traumatológicos, golpes, lesiones, roturas. El canario bruto a la hora de trabajar. La pregunta me ha venido a la memoria porque dice, bueno, de tipo traumatológico, siempre vamos más allá de lo que puede dar nuestro cuerpo. Yo llegué a ver a un señor en mi pueblo en Ingenio que repartía bombonas, desgraciadamente ya falleció, que en su juventud presumía de llevarse 2, 3 bombonas y era lo que se llamaba el macho del pueblo. Bien, ese señor acabó pues con la columna vertebral ya polvo, las rodillas completamente destrozadas y los dedos ya prácticamente casi anquilosados. ¿Existe todavía ese tipo de enfermo? Hombre, en algunos... Porque ustedes ahí habrán visto de todo. En algunos núcleos rurales sí, porque allí va gente pues, bueno, de Mogán Pueblo o de la aldea. Yo creo que más que la brutalidad en el desempeño laboral, yo creo que el canario ha contado, es una región pobre, ha contado con cierto déficit alimenticio y eso se nota en algunos aspectos. Y si a ese déficit le unimos pues la crisis, normalmente pues la crisis económica o la depresión social está en sintonía con esos problemas de los que hablamos antes de obesidad, que es una obesidad mal entendida, es decir, no estamos hablando de por exceso sino por una malnutrición, es decir, un abuso. No por sedentariedad, sino por falta de una alimentación adecuada. Qué curioso. Adecuada. Nosotros ahora hemos creado una escuela de pacientes. ¿Escuela de pacientes? Sí, esto es escuela de pacientes. La primera vez que lo digo. ¿Escuela de pacientes? Sí, en ambos centros, con una temática, lo estamos haciendo con carácter quincenal. Pues ahora en verano hemos dado charlas pues de oftalmología o de dermatología relacionadas con prevención en verano de la exposición al sol, pues el servicio de trauma, al lado de educación postural para temas de columna, y en nutrición hemos hecho ya 2 o 3 sobre hábitos alimenticios saludables. Eso es interesante. Sí, el doctor Betancor en eso, bueno, es presidente, es el responsable de la Sociedad de Diabetes Nacional en Canarias, de la Sociedad de Cardiología. Contamos con un equipo de endocrinos potentísimo, el más potente que hay en la sanidad privada canaria, yo creo de las 7 islas, porque bueno, la hija de nuestro presidente, la doctora Rodríguez, es endocrino y ella se ha encargado de conformar un equipo pues, de primer nivel. Sebastián, ¿por qué un pueblo enfermo es un pueblo que no trabaja? Un pueblo que no trabaja es un pueblo que no produce. Un Estado con un pueblo que no produce se hunde. Creo que es una lógica aplastante. ¿Por qué se invierte tan poco en la medicina? Porque... ¿No es rentable? No hay... ¿O el político de turno no se ha dado cuenta de que si nosotros, que somos los peones, si estamos enfermos no podemos producir? Porque no se ha hecho ese número, y yo creo que desde la percepción del político
se concibe la sanidad como un pozo sin fondo. Como un pozo sin fondo. Por mucho dinero que metas, aquí no bajan las listas de espera, aquí siempre... y he tenido conversación con algún consejero de Hacienda y la percepción que hay del otro lado es esa. Siempre hace falta más dinero, pero aquello no baja nunca. Entonces... Pues parece una contradicción, porque sí, es increíble. En otros países se prima, por ejemplo, en Cuba, la sanidad es, con esos medios tan raquíticos que tiene, es prioritaria. Y sin embargo nosotros... aquí consume una parte importantísima del presupuesto, consume una parte importantísima del presupuesto, pero hay esa percepción del político de que bueno, pongas lo que pongas, esto va a ser un problema siempre. Igual que en servicios sociales hay un latiguillo de que cuanto más dinero metas, más demanda va a haber, porque tú estás creando esa demanda. Es decir, el que tiene problemas y no tiene a quién recurrir, pues se busca la vida, pero se puede recurrir a papá Estado. Bueno, yo creo que también es parte de excusa política para ocultar el defecto o déficit de gestión importante. Por cierto, el Hospital San Roque Maspalomas tiene conciertos con algún país africano, con nuestros vecinos africanos a la hora de atender cualquier paciente. No, nosotros tenemos un Hospital de San Roque, tiene un centro de radiodiagnóstico en Cabo Verde. En Cabo Verde, que implantó allí don Mario con catedráticos portugueses. Recientemente hemos tenido una visita al Hospital San Roque Maspalomas con las CAN, con la Escuela de Sanidad y responsables de emergencias de Cabo Verde, porque se está implantando en el país un plan ante grandes catástrofes, y Gran Canaria sería referencia para los caboverdianos en caso de una gran catástrofe, tipo tsunami, terremoto, lo que fuere. Muy bien, pues don Sebastián Sansón, ha sido un placer tenerlo aquí por segunda vez. Dice que segundas partes no fueron buenas, pero quien lo dijo aquí hoy se equivocó. Aquí se equivocó, digo yo. No hay 2 sin 3, o sea sí, que volveré. Habrá tres, espero. Si no, ya iría yo al hospital como enfermo. Señores, con esta ironía, pero evidentemente con esta alegría, despedimos una vez más a nuestro querido amigo, compañero y tertuliano, don Sebastián Sansón, gerente del Hospital Maspalomas, una referencia en todo el suroeste de Gran Canaria, y ojalá pues no solamente que lo veamos, sino que también ese hospital se siga expandiendo. Que sean felices, muy buenas noches y hasta el próximo, en este caso, programa.